Invitamos al escenario al doctor Francisco José Pino, doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Castilla-La Mancha, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones y especialista en redes y servicios telemáticos de la Universidad del Cauca, Colombia. Profesor titular adscrito a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Miembro del IDIS, Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software, de la Universidad del Cauca. Socio fundador de KCC, empresa dedicada a la consultoría en calidad y mejora de procesos, productos y servicios software. Auditor jefe por AENOR de ISO 15504 SPICE. Foundation Certificate Test in Management por la empresa holandesa Exim. Consultor para la valoración y mejora de los procesos de software de un conjunto de empresas iberoamericanas bajo diferentes modelos de referencia de procesos: SPICE AENOR, Competisoft, CMM y DEV. Quien participa con la ponencia Mejora y Certificación de Procesos Software con ISO IEC 15504 y 12207. Le damos la bienvenida al doctor. Al final lo que nosotros queremos contar, lo que yo les quiero contar es otra forma que la empresa tiene, una empresa desarrolladora de software tiene, para poder certificar los procesos de desarrollo para la industria del software, ¿de acuerdo? La intención es pues mostrar ese nuevo esquema de certificación, pero primero haciendo un contexto a nivel nacional de la importancia que tiene la calidad del proceso y del producto de personas que en todos los contextos de la industria del software. Esta es una grafiquita. Ahora nos hablaba en la mañana del concepto de FITI, del fortalecimiento de la industria del software de TI. Y uno de los elementos, una de las dimensiones que ellos hablan, y no veo varias dimensiones, una de las dimensiones que está hablando FITI es la dimensión de la calidad, donde la dimensión de la calidad plantea que se deben promover la adopción de modelos que sean globalmente reconocidos por parte de empresas que hacen del sector de TI. Y realmente el gobierno está apuntándole desde FITI a ese tipo de dimensiones, pues trabajando o dando opción de certificaciones en modelos como CMMI y ahora en modelos también ISO, como los planteaba en la respuesta de la mañana, en la cual están fortaleciendo y están impulsando empresas que quieran certificarnos en otros modelos que no son ISO, que no son CMMI. Es más, la convocatoria del año pasado salía en términos de vamos a apoyar empresas que no se quieran certificar en CMMI. La restricción era que no fuera CMMI, que fueran otros modelos, ¿de acuerdo? Modelos, en este caso ISO, que son los que hay alrededor de 28 empresas actualmente que optaron por diferentes modelos de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que en la parte de calidad también el gobierno está abriendo la mente para ese aspecto, y es que no podemos aprovechar, como les contaba en la respuesta de la pregunta de la mañana, con el fin de poder que el gobierno se dé cuenta que también hay interés en otros modelos. Es importante también desde el contexto académico visualizar que la industria del software necesita otras certificaciones que sean adaptadas y acordes al tipo de la industria que tenemos en el país, que es alrededor de por encima del 92-93% hablamos de empresas pymes, y yo me atrevería a hablar de empresas de menos de 25 personas, ¿de acuerdo? Y en un congreso que hubo en el año 2010 del CEI en Colombia, el CPGA-LA 2010, planteaban que las empresas deberían abordar nuevos esquemas de certificación. Entonces, los que planteaban como CMMI, TIMAR, que ya hay aquí, ISO 15504 y otro tipo de certificaciones. Pero esta estrategia para la calidad y mejora del proceso debe ser abordada y apoyada por diferentes actores del país. Y yo siempre he notado tres actores fundamentales: la academia, la industria y el gobierno. Hablando del tema de la academia, a día de hoy el Ministerio de TICS habla que hay un déficit de 18.000 profesionales en TICS,
¿de acuerdo? Al día 2018 están hablando que van a ser del orden de los 70.000, 75.000 profesionales. Realmente, yo creo que las universidades, centros, institutos de educación superior, el SENA, otro tipo de entidades que apoyan a la formación están haciendo el trabajo de manera adecuada. Están sacando profesionales con las capacidades que se necesitan para suplir la industria del software. Algo bien importante que hablaba el ministro en una reunión que tuve con él hace unos 3 meses. Decía, nos están saliendo muy buenos técnicos. En tecnología lo saben todo, saben todos los frameworks de desarrollo, conocen todas las bases de datos, pero está faltando en esas cualidades blandas, la comunicación, la relación interpersonal, porque al final en la industria del software es una industria extensiva en conocimiento, intensiva en conocimiento, donde lo fundamental son las personas, y personas que no se pueden comunicar con otras, que no puedan tener una buena interrelación personal, difícilmente podrán ser partícipes de un proceso que permita fortalecer este tipo de industria. Entonces los invito también para que desde la academia, cada uno como personas, visualicemos esas necesidades que son importantes, que son esas habilidades blandas, como le llamaba el ministro, de acuerdo, que es fundamental. Desde esta perspectiva, la industria también está haciendo un esfuerzo en tratar de trabajar con nuevos modelos, nuevos esquemas, dedicarse a ese trabajo, porque en realidad la calidad no es gratuita. El gran problema en la industria es que pareciera que queremos hacer un chisquido de manos y que la calidad aparezca por arte de magia, y no es así. Para la calidad hay que hacer una inversión en tiempo, en recursos, en personal, que permitan enfocar a la empresa hacia esas nuevas dinámicas de calidad, sea en proceso, en personas, en proyectos o en productos. ¿De acuerdo? En realidad hay que hacer una inversión. Cuando la alta gerencia de las organizaciones está convencida de eso, eso funciona adecuadamente porque ellos son los que proporcionan recursos. Uno de los grandes problemas en la industria del software y en el concepto de mejora de procesos es que la mejora de procesos y la calidad de procesos se plantea como el último proyecto con los que en ese momento no están haciendo nada, pues podemos comenzar a hacer una iniciativa de mejora y de calidad. Pero cuando el día a día de la organización conlleva que esas personas son necesarias para otros proyectos, el primer proyecto que se desmantela, o el primer grupo de trabajo que se desmantela, es el grupo de calidad. Entonces, al final esto hay que lanzarlo siempre como un proyecto con el fin de que mantenga los recursos, el tiempo, las personas, y sobre todo que cumpla los objetivos para el cual fue creado ese grupo. Eso es muy, muy importante. También podríamos plantear que según una información del estudio de caracterización de FEDESOP en el año 2013, uno de los mayores problemas que plantea la industria son faltas de esquemas de certificación de la calidad y inicialmente falta de apoyo a otro tipo de esquemas de certificación, ¿de acuerdo? Por eso esta charla está enfocada hacia brindarles otra visión de otro esquema de certificación que puede servir para las empresas desarrolladoras de software. Y es importante ese dato de allá abajo, que hablaba que solo el 14.46%, o sea, 162 empresas de 1.120 encuestadas tenían algún tipo de certificación, que es más o menos el valor que está dando Pablo en la mañana. Lo que nos acaba de contar ahí el dato es que el mayor número de empresas desarrolladoras de software certificadas estaban certificadas en el modelo ISO 9001, ¿de acuerdo? Que es un modelo genérico, está bien, incluye o comienza a dar los lineamientos para tener la perspectiva de enfoque de la calidad del proceso, orientada al proceso, ¿de acuerdo? Pero necesitamos también modelos, necesitamos otros modelos que nos permitan ser más efectivos para el tipo de industria que desarrollamos, porque una ISO 9001 la puede tener el banco, lo tiene la panadería, lo tiene la zapatería, lo tiene la empresa desarrolladora de software, que está muy bien. O sea, nos da ese primer enfoque de orientación al proceso, pero necesitamos modelos específicos que nos permitan trabajar en procesos de desarrollo de software, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario apoyar a la industria del software con los diferentes actores del país para fortalecer el quehacer de las organizaciones desarrolladoras de software que le permite incrementar competitividad y productividad. Desde esta perspectiva, lo que yo les estoy mostrando ahora es el modelo de madurez para la industria del software basado en normas ISO.
Este modelo permite ayudar a mejorar la calidad del desarrollo de software en organizaciones que desean abordar esquemas de certificación en el contexto de desarrollo de software, pero un esquema de certificación desde la perspectiva de la madurez organizacional. ¿De acuerdo? Cuando uno habla de esquemas de certificación, hay diferentes tipos de esquemas de certificación. Si yo lo pienso en ISO 9001, es un esquema pensado en la auditoría para, la norma está establecida como un deber ser y yo satisfago esos deberes ser, ¿de acuerdo? Para obtener una certificación, en este caso ISO. Hay otros esquemas como el de madurez organizacional que son los que se llaman assessment del proceso. Es decir, hay un modelo de referencia que propone un conjunto de buenas prácticas y yo evalúo mis procesos con respecto a esas buenas prácticas que establece este modelo de referencia. Ese es el concepto del assessment del proceso, que es un concepto como se hacen las evaluaciones formales desde la perspectiva de CMMI. Yo evalúo la capacidad de los procesos organizacionales para desarrollar software y a partir de la evaluación de la capacidad de los procesos establezco una madurez organizacional bajo una perspectiva sencilla, que es que la cadena se rompe por el eslabón más débil. Es decir, si yo evalúo mis procesos organizacionales con respecto al referente, y como bien lo decía Moisés, la capacidad del proceso va desde 0 hasta 5, y yo tengo 5 procesos, estoy evaluando un nivel, qué sé yo, 2, que tengo 7 procesos, tengo 5 procesos que están en nivel 5, y tengo uno que está en nivel 2 y otro que está en nivel 1, por ejemplo, el nivel de madurez organizacional es 1. Entonces, ese es otro esquema de certificación diferente a los esquemas tradicionales que se certifican con ISO 9001, uno llamado desde la perspectiva del assessment del proceso, es decir, evaluar los procesos organizacionales. Este modelo, el modelo de madurez para la industria del software, MMIS, es un modelo que evalúa capacidad de procesos y madurez organizacional, ¿de acuerdo? Está basada en normas ISO, explícitamente. Está basada como modelo de referencia de procesos la norma 12207, que es el ciclo de vida del desarrollo de software. Como modelo de evaluación de procesos está la norma 15504, que es la que me permite evaluar procesos software. Y como modelo de auditoría, es decir, para hacer luego y presentar una certificación, está la norma 17021 del año 2011. Entonces, en realidad este modelo es un modelo que utiliza diferentes normas desde la ISO para crear un modelo de madurez organizacional. ¿Y por qué un modelo de madurez organizacional? Porque a la empresa le interesa saber, a muchas empresas y a la industria le interesa saber que la cataloguen por un número. Usted tiene madurez 2, 3, 4, 5, y eso viene del modelo pasado o de la experiencia que se ha vivido con el contexto de la certificación desde el tipo CMMI. ¿De acuerdo? Y ese concepto lo supo explotar muy bien en Seiko del modelo del CMMI para dar una certificación de madurez organizacional y colocarle un solo número, que es lo que le interesa a una organización en muchas ocasiones. Pero a nosotros, más que el número, nos interesa qué está ocurriendo detrás del número. O sea, el dato como tal, la medida como tal, no dice mayor cosa si yo no reflexiono realmente por qué estoy obteniendo esa medida, que hay cosas que planteábamos en su charla pasada. Los propósitos que tiene este modelo de madurez es lograr mayor agilidad, operatividad y adopción de las normas ISO, incluido los pequeños equipos de desarrollo de software y las pymes en realidad. Cuando nosotros desarrollamos ese modelo para la certificación, les cuento la historia del desarrollo del modelo. En España, el Ministerio de Economía tenía un Real Decreto español en el cual planteaba que las empresas que podían licitar con el Estado deberían tener certificación en madurez organizacional CMMI o 15504. Así lo planteaba el Real Decreto. Quien redactó esa parte del decreto no conocía de normatividad ni de modelos de calidad en la industria del software. Porque a ese momento la única forma de certificarse en madurez organizacional era a través de evaluaciones formales CMMI, pero no había un modelo de madurez organizacional basado en normas ISO y menos en la 15504. ¿Y por qué? Porque la norma que da la opción a hacer modelos de madurez organizacional a través de ISO es la norma 15504-7 que aparece en el año 2009.
Entonces, antes de esa fecha no se podía hacer un modelo de certificación de madurez organizacional a través de ISO para la industria del software. Viendo ese elemento del decreto, entonces algunas personas de AENOR, del mismo Ministerio de Economía, reunió a un grupo de profesionales, de investigadores académicos, y dijo, ¿por qué no se genera una norma para la madurez organizacional en 15504 de tal manera que las empresas puedan certificarse y poder licitar y participar en contrataciones con el Estado? Entonces, es cuando nos llaman, entre otros, a Mario Piattini, a Moisés, a Javier Garzás, a mí, para colaborar en la creación de ese modelo. Y desde esa perspectiva sale el modelo MMIS que les estoy mostrando aquí, y en realidad lo que es otra opción a un esquema de certificación, en este caso en madurez organizacional. Entonces, podemos ver cómo yo le llamo un concepto de ignorancia en el tema de las normas, le dio una opción, una oportunidad para crear una nueva norma que fuera útil, en este caso para la industria del software iberoamericana. Además, el modelo utiliza un modelo de referencia, el modelo de MMIS, el modelo de madurez, utiliza un modelo de referencia de procesos que es explícito para la industria del software, como es la norma ISO 12207. Esa norma se llama modelos del ciclo de vida del desarrollo del software, y lo que uno ve ahí es que, por ejemplo, en la parte de los procesos de ingeniería de desarrollo ya explicita de manera muy detallada procesos como de análisis de requisitos, procesos de pruebas, de mantenimiento, de análisis de requisitos de stakeholder, de diseño arquitectural del software, de diseño arquitectural del sistema. En realidad se mete con el core, que es el desarrollo, a diferencia de otros modelos. ¿De acuerdo? Entonces este es explícito para el desarrollo del software. Indudablemente se potencia que las normas ISO puedan evaluar niveles de madurez organizacional y puede ser integrado con otro tipo de normas que están interesadas las empresas desarrolladoras de software de adoptar, como son la norma 9001, 27000 para seguridad, 20000 para servicios, y alinearse a futuras normas como la norma 29110, que la norma 29110 se llama perfiles del ciclo de vida para BSS, Various Small Entities, en la cual están planteando que es que hay que hacer o que hay que tratar de adaptar normas que son más grandes de ISO para que puedan ser llevadas por pequeñas organizaciones, entidades, definiendo una entidad como una empresa, una organización, un proyecto, un grupo de personas que se reúnen para desarrollar software, ¿de acuerdo? Entonces, esa norma 29110 es una de las normas también que es muy útil y adecuada para las empresas desarrolladoras de software, sobre todo para las muy pequeñas, porque ahí plantea dos procesos simples, que es el proceso de ingeniería, y entre ingeniería incluye elementos, no en profundidad, pero los incluye, de análisis de requisitos, de diseño, de codificación, de pruebas, de validación, de verificación, en el proceso de ingeniería, y en el proceso de gestión de proyectos, que es el otro, pues incluye elementos de cómo gestionar un proyecto. Porque desde la perspectiva de la comunidad académica en desarrollo de software se plantea que si tú quieres terminar en tiempo con los recursos y con el tiempo, recursos y con el dinero que tienes, con el presupuesto, lo mínimo que debes hacer es gestión de proyectos e ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esa norma en su parte 5 plantea esos dos procesos, que puede ser un buen inicio para que una empresa, las empresas que apenas están arrancando, despegando, no iniciar de cero, o sea, es decir, no volverme a golpear contra las paredes y otros ya se han golpeado y me están dando una ruta, un camino que puedo seguir. Entonces, es interesante poder pensar en que esa norma en ese futuro puede servir para las empresas muy pequeñas también. El esquema de certificación ya lo dijimos. Todo el proceso de auditoría se sigue mediante la norma 17021, y algo muy importante que nos interesaba era disponer de un modelo más económico, ya que tiene menos necesidad de formación, menos jornadas de auditoría, aunque vamos a ver hacia adelante que en el nivel 2 son 10 procesos, que en el nivel 3 son 11 procesos, los procesos son mucho más acotados y específicos para el desarrollo, y su granularidad está muy bien definida. Entonces eso hace que necesites menores jornadas de capacitación, hace que necesites, al final inviertas mucho menor dinero en implantar este tipo de normas, la implantación, y hacia el futuro poder tener la certificación.
estamos hablando, y podemos plantearlo ahí en el tema económico, que una certificación bueno, un trabajo para certificación en esta norma, en el MMIS, está un poquito por encima de las normas 9001, pero está muy por debajo de certificaciones nivel 2 CMMI, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una relación contra CMMI, puede ser de 1 a 5 o de 1 a 4 en el tema de costo económico. Pero lo más importante es esa última, ofrecer a las empresas una nueva alternativa de certificación por niveles de madurez organizacional. Que si yo me quiero certificar en madurez organizacional, tenga otra opción, tenga otra posibilidad de trabajar bajo ese esquema con las características que planteábamos anteriormente. Muy bien. Cuando uno habla de un modelo de madurez organizacional, lo primero que uno piensa es, bueno, se definen niveles de madurez. Y un nivel de madurez no es más que un conjunto de procesos preestablecidos por quien crea el proceso, que permite de manera organizada, sistemática, ir en la mejora continua de los procesos de desarrollo de software. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, este modelo tiene 10 procesos asociados al nivel 2 de madurez organizacional y 3 procesos asociados y 11 procesos asociados al nivel 3. Para la creación de cada uno de esos procesos, es decir, para ubicarlos en cada uno de los niveles, no se hizo a la ciega. Realmente se había trabajado con anterioridad en lo que es la mejora de procesos, la calidad de procesos en organizaciones, sobre todo pequeñas, y basados en esos referentes se decidió ubicar un proceso en uno o en otro nivel. En realidad, la ubicación de los procesos en cada uno de los niveles conlleva por detrás todo un estudio que está fundamentado desde la perspectiva investigativa de por qué colocar esos procesos en esos niveles, y pues los estudios están descritos ahí, ¿vale? MMIS, o el modelo de madurez para la ingeniería del software, actualmente propone u ofrece 3 niveles de madurez organizacional. Ahí les muestro el nivel 2 y el nivel 3, cada uno con un conjunto de procesos. Entonces, en el nivel 2 de madurez organizacional están procesos como el de suministro, como de gestión del modelo del ciclo de vida, como planificación del proyecto, evaluación y control del proyecto, gestión de la configuración, medición, definición de requisitos de stakeholder, análisis de requisitos del sistema, gestión de la configuración y aseguramiento de la calidad. Y otros tantos para el nivel 3, ¿de acuerdo? Ustedes dirán, pero bueno, CMMI tiene 7 áreas de proceso para nivel 2 y ustedes tienen 10 procesos para nivel 2. O sea, a primera vista parecería que como hay más procesos es más complejo. No, porque al final un proceso de la ISO 12207 va a un aspecto concreto y específico del desarrollo, ¿de acuerdo? Y lo que plantea es un conjunto de propósitos y un conjunto de resultados del proceso que hay que satisfacer y que son las buenas prácticas que debo incluir en mi organización con el fin de tratar de mejorar la calidad del proceso para garantizar de alguna manera o mejorar la calidad del producto. En el modelo de madurez para la ingeniería del software, cada uno de esos 21 procesos que estuvieron descritos anteriormente tienen esta estructura, y la estructura del proceso lo que plantea es que cada proceso está descrito o describe resultados del proceso, y un resultado del proceso no es más que algo que se espera que el proceso, que cada uno de los procesos pueda evidenciar con el fin de que es determinar que se hacen buenas prácticas para el desarrollo del software. Y los resultados del proceso se pueden lograr a través de las actividades que describe el modelo, ¿de acuerdo? El modelo dice el resultado del proceso de análisis de requisitos, se hace análisis de requisitos de stakeholder, por ejemplo, dice usted, para poder cumplir ese resultado podría llevar a cabo esas actividades, pero no es el hacer esas actividades obligatorio. Lo obligatorio es cumplir el resultado del proceso. Porque como bien se hacía en una pregunta anterior, yo puedo llegar a ese resultado por muchos medios. Lo puedo hacer mediante metodologías ágiles, lo puedo hacer mediante metodologías más pesadas, lo puedo hacer de manera ad hoc, como yo siempre lo he dicho en la organización, y al final cumplo ese resultado del proceso. Entonces ahí es importante relacionar, y para aclarar un poco la pregunta pasada también y fortalecer lo que decía Moisés, es que al final el resultado del proceso lo que dice es lo que yo... ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo lograr? ¿De acuerdo?
pero el cómo hacerlo, cómo lograrlo, están en otros, no están en los modelos de referencia, no están en el CMMI, están bajo las metodologías y las prácticas que tú llevas a cabo en la organización con el fin de poder cumplir ese resultado. Entonces es importante hacer ese tipo de aclaraciones. Por eso, el resultado del proceso, si uno ya ve abajo, es requerido y las actividades son esperadas. Es decir, lo obligatorio es el resultado, pero lo esperado son las actividades. ¿De acuerdo? Pero yo puedo llegar a un resultado por esas actividades o por otras de cualquier otro modelo. Y así se maneja en cualquier modelo, no en este, en cualquier otro. Tú en CMMI lo puedes hacer de la misma manera. Lo importante es cumplir el objetivo específico. ¿Cómo llegas al objetivo específico o al objetivo general? No importa, tú tienes tus formas de llegar a ese objetivo y es válido, es adecuado. ¿Por qué? Porque lo importante es, al final, en este caso, los resultados del proceso, y estoy apretando en otro modelo, podrían ser los objetivos específicos o generales. Es importante, hay una separación en el proceso, porque los que se denominan resultados del proceso es lo explícito de un proceso. Si el proceso es análisis de requisitos de stakeholder, entonces los resultados del proceso van a estar relacionados de cómo hacer análisis de requisitos de stakeholder, ¿de acuerdo? Por el otro lado está el concepto de capacidad del proceso en la otra grafiquita, y lo que plantea ahí es que los atributos del proceso definen la capacidad de un proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué es tener una capacidad en un proceso? La capacidad del proceso lo que habla es de poder hacer prácticas de gestión de procesos. Y no importa el proceso, yo le puedo ejecutar esa práctica de gestión. Es decir, yo puedo definir un proceso. Si defino un proceso es una práctica de gestión del proceso, porque si defino el proceso de análisis de requisitos, puedo definir el proceso de pruebas, puedo definir el proceso de planeación de proyectos. Entonces son prácticas transversales a cualquier proceso, mientras que el lado izquierdo son prácticas específicas para el proceso, la parte derecha son prácticas generales que yo puedo aplicar a cualquier proceso. Y dentro de esas prácticas de gestión, ¿de cuáles hablamos? Hablamos prácticas de gestionar la ejecución del proceso, prácticas de gestionar los productos de trabajo que se generan del proceso, prácticas de poder definir el proceso, que es poderlo ver, hacerlo visible, tenerlo, por ejemplo, en un documento o en una herramienta que me permita gestionar los procesos como tal. Prácticas de despliegue del proceso, porque una cosa es que yo lo tenga bien documentadito en mi sistema de gestión de calidad, donde es el proceso que cumple a mil maravillas los modelos de referencia, pero si ese proceso no se despliega en los proyectos, no estoy haciendo nada. Porque los tengo en el documento, pero no pasan, el concepto es no se institucionaliza. El proceso no se institucionaliza si no se despliega. Y el despliegue involucra que cada proyecto organizacional siga ese proceso que tanto se ha gastado la gente, la organización, la gente de calidad, los consultores, en definirlo para la misma empresa. Entonces, aquí es un punto crítico, yo siempre remarco este aspecto, porque por ejemplo yo tengo muy claro que ISO 9001 ayuda muchísimo a poder definir el proceso, a visualizarlo, a que todos lo veamos en un modelo, pero de pronto se queda un poco corto en la parte del despliegue. Y no solo ese, hay otros modelos también que yo logro definir el proceso, pero lo más complicado es desplegarlo en los proyectos. ¿Por qué? Porque como decían en charlas pasadas, esto es cultural. La organización tiene que entrar a la cultura de calidad. No es que me obliguen a utilizar ese proceso si yo siempre lo he hecho de esta manera. Pero la pregunta es si tú lo haces allá como lo han pensado las otras personas y ojalá que tú hubieras participado en la descripción, la definición de ese nuevo proceso, ¿qué beneficios obtienes? Y les cuento, muchas veces los beneficios no son en el primer proyecto. Puede ser que en el primer proyecto te gastes, de desplegar el proceso, te gastes mucho más tiempo, consumas mucho más recursos. Los beneficios se ven en los siguientes proyectos. ¿De acuerdo? Entonces es importante considerar esos aspectos porque no basta con definir el proceso, hay que desplegarlo. Y después estábamos hablando de desplegarlo, estábamos hablando de esas cosas que le dan capacidad a un proceso. Luego puedo medir el proceso, luego puedo controlarlo, luego mejorarlo, luego optimizarlo. Esos son los que se conocen como los atributos de calidad del proceso que realmente permiten incrementar características de calidad para llegar a un concepto fundamental que es el tope del nivel 5, que es hacer gestión cuantitativa de procesos. ¿De acuerdo? La gestión cuantitativa es que yo pueda, a través de datos históricos y tomados en el desarrollo de software, predecir qué es lo más importante.
Y la predicción se basa en que si yo digo que voy a demorarme 10 meses con 3 personas estos 2 recursos, me demoro 10 meses con 3 personas con estos 2 recursos. Pero eso se puede hacer cuando vamos dando pasos en el camino de la calidad. ¿De acuerdo? Es fundamental ese aspecto. Cada uno de esos atributos de proceso, desde la perspectiva del modelo, se evalúan con una escala de 4 puntos. Completamente alcanzado, ampliamente alcanzado, parcialmente alcanzado, no alcanzado. Entonces, lo que se plantea es que los atributos de proceso y los resultados del proceso, yo los puedo evaluar con esa valoración, con esa escala que se plantea ahí. ¿De acuerdo? El modelo de madurez plantea que en el nivel 3, en el nivel 2 hay 10 procesos, en el nivel 3 hay 11 procesos, pero para poder alcanzar un nivel yo tengo que llevar cada uno de esos procesos a un nivel de capacidad. Entonces lo que plantea la tablita ahí es que dice que en el nivel 2 los atributos del proceso del nivel 1, que es realización del proceso, que realización del proceso es hacer los resultados, cumplir los resultados del proceso, yo los tenga completamente implementados. Y completamente implementados involucra que más del 85% de las prácticas que están establecidas en el modelo de referencia se satisfagan, haya evidencia de esa implementación. Y en nivel 2 yo tengo que llevar todos los 10 procesos que están en el nivel de madurez 2 a nivel de capacidad 2. Y nivel de capacidad 2 involucra que yo tenga que los atributos de proceso 2.1 y 2.2 que están definidos en el modelo, llevarlos a nivel de capacidad 2. Y nivel de capacidad 2 es gestionar la realización del proceso y gestionar los productos de trabajo. De la misma manera y similar es lo que se hace con el nivel 3 para poder llegar a un nivel 3. Entonces, la lógica de esta tabla es en esta siguiente. Lo que se plantea es que para poder alcanzar un nivel de capacidad 2 de cada uno de los procesos, lo que ocurre es que los 10 procesos del nivel de madurez 2 que se definen en el modelo tienen que cumplir, satisfacer los atributos de proceso 1.1, 2.1 y 2.2. ¿Y qué son atributos de proceso 1.1, 2.1 y 2.2? El 1.1 son las prácticas específicas de cada proceso, es decir, el proceso de medición que lo veremos más adelante, los resultados del proceso son A, B, C y D, los tengo que satisfacer. Y además debo satisfacer los atributos de proceso 2.1 y 2.2. Para los que han trabajado con CMMI, esto es muy similar a que en el nivel 1 se implementan las prácticas específicas y se logran los objetivos específicos, y en el nivel 2 se implementan, no se logran los objetivos específicos objetivos genéricos de nivel 2. Y para poder alcanzar el nivel 3, entonces ya tengo que tener los 21 procesos y todos haberlos llevado a nivel de capacidad 3. La filosofía es sencilla: si quiero alcanzar nivel de capacidad 1, todos mis procesos tienen que estar si quiero alcanzar nivel de madurez 1, todos mis procesos tienen que estar en nivel de capacidad 1. Si quiero alcanzar nivel de madurez 2 en el modelo, todos mis procesos tienen que estar en nivel de capacidad 2. Si quiero alcanzar nivel de madurez 3, todos mis procesos tienen que estar en nivel de madurez, de capacidad 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Como ya lo vimos, el modelo de referencia se compone de 21 procesos definidos en 2 niveles, 10 para el nivel 2 y 11 para el nivel 3. Importante que proporciona una colección estructurada de prácticas que describen las características de procesos que son útiles para el desarrollo de software. Entonces, los que les planteo, si usted necesita hacer o llevar a cabo un conjunto de prácticas, implementar un proceso en la organización, pues no lo haga ad hoc, porque ya hay muchos procesos que otros los han trabajado y en la práctica han sido probados, que le pueden servir. Importante, un modelo de referencia no es una camisa de fuerza, ¿de acuerdo? Un modelo de referencia le tiene que servir a usted como organización para mejorar. Y si usted por alguna razón hay una práctica que no la hace, justifique por qué no la hace. O sea, es imposible o es muy probable, no es imposible, es muy probable que de pronto usted no esté alineado con una práctica u otra, pero se puede justificar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender que un modelo de referencia no es una camisa de fuerza, porque casi todos pensamos que los modelos de referencia son camisas de fuerza y que hay que cumplirlos tal cual como están a rajatablas.
y en muchas ocasiones hay justificaciones por las cuales una organización no puede llevar a cabo una u otra práctica. Cada proceso están descritos en términos de propósito y resultados, que son los elementos requeridos. A manera de ejemplo, el proceso de medición que está en el nivel 2 define su propósito. Por ejemplo, ese proceso de medición del modelo de madurez organizacional extraído de la 12207, y el propósito es recoger, analizar e informar sobre los datos relativos a los productos desarrollados y procesos implementados dentro de la unidad organizacional, para apoyar una gestión efectiva de los procesos y demostrar objetivamente la calidad de los productos. Entonces, lo que plantea ese proceso es que yo tengo que medir el producto y tengo que medir el proceso para poder garantizar la calidad de los mismos. Ahora la pregunta, aquí pues de manera aleatoria ha salido el proceso de medición, pero la pregunta es ¿qué mido cuando yo desarrollo software? Podríamos dar toda una charla de qué medir cuando estamos desarrollando software, porque recuerdo una revisión sistemática de la literatura y que ha sido probada en la industria, que hay más de 450, 500 métricas para el desarrollo de software. La pregunta es, de esas 400 métricas, ¿cuáles utilizo para implementarlas en mi organización? La respuesta es sencilla, la respuesta depende de la necesidad de información que usted tenga. Basado en la necesidad de información, establezca unos objetivos de medición. Basado en los objetivos de medición, un conjunto de métricas, recolecte los datos, analice esos datos y dé respuesta a la necesidad de información. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de medir. He estado en diferentes congresos sobre métricas y al final he llegado a la conclusión, por ejemplo, que me gustan mucho las métricas basadas en las personas, las métricas de PSP. O sea, después de tanto reflexionar, creo que las métricas de PSP apoyan primero a medir la calidad personal, que por ahí es donde debe empezar. Todo esto debe nacer de cada uno de los empleados de la organización. La calidad no se impone. La calidad no es que llegó el gerente y dijo, desde hoy en adelante vamos a trabajar con calidad, comuníquese y cúmplase. Eso no funciona. Lo que funciona es que cada uno tomemos en realidad conciencia de lo importante es que hacer nuestro trabajo con calidad, que es partir de la base, y a partir de la base del quehacer de cada uno en el día a día, construir un modelo de calidad. Y al final, el modelo PSP lo que permite es que cada uno nos evaluemos y midamos nuestro trabajo desde la perspectiva personal para de ahí construir métricas de calidad para la organización. Entonces, es mi perspectiva, cualquier otro puede diferir de esa perspectiva de qué medir, pero a mí me está gustando, y de las lecturas que he hecho y los congresos que he estado, me ha gustado mucho el tema de medir desde la perspectiva personal el quehacer. ¿De acuerdo? Porque además vamos en la línea que es que la calidad debe salir de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los resultados del proceso, de ese proceso de medición descritos en la norma o en el estándar, son de este tipo, así son los de medición, y de manera análoga son muy parecidos a los de los otros procesos. Se identifican las necesidades de información de los procesos técnicos y de gestión. ¿Qué necesidad de información tengo de un proceso? ¿Cuál es la necesidad de información de la organización? Basada en la necesidad, desarrollamos el conjunto de medidas, ahí está, sería el conjunto de métricas a partir de las necesidades de información. Practicamos, identificamos, planificamos las actividades de medición, es decir, para recoger toda la información, los recogemos, los analizamos, los resultados se interpretan y esa información se utiliza para apoyar las decisiones y proporcionar una base objetiva de la comunicación en la organización. Se evalúa el proceso de medición y las medidas para ver si estamos levantando la información adecuada, y pues todas las mejoras se comunican a los responsables del proceso de medición. Entonces, si usted tiene un proceso de medición en la organización y logra cumplir esos resultados, en este caso usted estaría satisfaciendo el nivel de capacidad 1 del proceso de medición, que es satisfacer los resultados del proceso. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esa es como parte técnica de la perspectiva de la estructura del proceso, y aquí debemos hablar un poco del esquema de auditoría y certificación que tiene el modelo. Entonces, como cualquier norma ISO, el modelo empieza, la empresa que esté interesada lo que llena es un cuestionario preliminar, y una vez llenado el cuestionario preliminar
hay una fase 1 donde se planifica la auditoría y hay estudio de los documentos que entrega la organización que se piensa certificar en la norma de madurez organizacional. Eso dura alrededor de 3 días. La fase 2 dura 3 días, que es ejecución, organización o llevar a cabo la auditoría, y la fase 2B, 2 días en los cuales se hace la preparación y comunicación de los resultados. Recuerden que hacer esto en una norma ISO y basado en la 17021, al final lo que usted hace es un muestreo de proyectos. La organización tiene 20 proyectos, pero para certificación lo que se pide es evaluar 4 proyectos, ¿de acuerdo? El grupo de trabajo también necesitas que sea un certificador jefe y poder ser, un auditor jefe y auditores internos de la organización. Por lo general, cuando trabajamos en España en las certificaciones, trabajamos 2 auditores, uno jefe y otro auditor de apoyo, que era de la empresa, de la entidad certificadora, y 2 auditores internos, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo todo el proceso de auditoría. ¿Qué puede pasar ahí? Que hayan no conformidades mayores o menores, dependiendo de si son no conformidades menores, la empresa hace un PAC, un plan de acción correctiva de cómo va a solucionar esa no conformidad menor, y con ello, y con el informe del auditor y la reunión del grupo técnico de la empresa certificadora, lo que pasa es a decir si se emite o no se emite el certificado. Si hay no conformidades mayores, entonces no conformidades mayores tienen que ser resueltas en un lapso establecido, en un tiempo establecido, y después se hace una nueva verificación, una nueva fase 2 auditoría para ver si las no conformidades mayores se han solucionado, y con ello, si se solucionan, se pasa a emitir al grupo para que emite o no emite el certificado, ¿de acuerdo? Como es una norma ISO, entonces en el primer año hay una auditoría de seguimiento, en el segundo año lo mismo, y en el tercer año hay una auditoría de renovación de la certificación, ¿vale? Este es el esquema que plantea el proceso de auditoría de la norma 17021 que hemos tomado en el modelo de madurez para la industria del software. Es importante considerar que hacer un modelo de madurez organizacional y al estar en el mismo, hacen lo mismo que CMMI, cuando certificamos por madurez organizacional. Entonces era importante hacer una relación de si yo hago el modelo de madurez MMIS de ISO, de AENOR, ¿qué he logrado con respecto a las áreas del proceso de CMMI? Y ahí lo que plantea esa gráfica es que haciendo nivel 2 y nivel 3, por ejemplo, tengo varias áreas de proceso de CMMI ya cubiertas, de las que logro ver aquí está gestión de la configuración, aseguramiento de calidad de proceso y producto, gestión de requerimientos, análisis y medición, gestión de riesgos, entrenamiento organizacional, entre otras, por ejemplo, son las que están catalogadas como S, es decir, que las prácticas que están definidas en esa área del proceso, los objetivos específicos y las prácticas específicas, están satisfechas por haber implementado esta norma. Hay un estudio que se hizo con respecto a si yo hago una, ¿qué tanto he cumplido de la otra? Estamos hablando que si hago nivel 2 y 3 de MMIS, del modelo de madurez de ingeniería del software, he satisfecho alrededor del 75-80% del modelo CMMI, ¿de acuerdo? Es importante considerar esto, ¿por qué? Porque al final hay un imaginario en la industria del software que al que tengo que llegar, que participaron en la certificación inicial, donde teníamos empresas de diferente tipo, pues pequeñas, entre 11 personas y 25 tuvimos un 56%, menores de 10 un 12%, entre 26 y 56%. Entonces podemos darnos cuenta que el 75% de las empresas eran menores de 50 empleados, ¿de acuerdo? Años de experiencia de la empresa, que lo plantea ya, el perfil estaba entre empresas que habían trabajado, que ya tenían una experiencia de 6 a 10 años, ¿de acuerdo? Y esas empresas también habían trabajado con otras certificaciones, y dése cuenta que la que más habían trabajado era ISO 9001, y vuelvo y caigo, que ISO 9001 no es explícita para la industria del software, las empresas lo hacen. ¿Por qué? Porque ven la necesidad de utilizar una norma y la que está más a su alcance en ese momento es esa. Entonces la toman, la utilizan y la apropian. Nosotros con ese modelo también podemos colocarla una al alcance como el CMMI, como la ISO 9001, que esté cerca de ellas
y que puedan comenzar a trabajar con ellas, pero ya en un campo específico, el que les aporte desde la perspectiva de buenas prácticas en la industria del software. Preguntamos a las empresas cuáles eran los principales objetivos de la mejora de procesos, y entre las preguntas que más tuvieron, digamos, respuestas, marcaron esa respuesta, estaba la ventaja competitiva y ser un elemento diferenciador con las demás empresas. Establecer una cultura organizativa enfocada a la calidad era muy importante. Aumentar el grado de satisfacción del cliente, y no solo del cliente externo, sino también del cliente interno. Es que cuando hablamos de cliente siempre pensamos que es el que nos va a pagar, el que está afuera, pero te olvidas de tu empleado que tiene que trabajar de 7 a 12 de la noche, no puede ir ese día a casa porque tiene que terminar una labor que tenía que hacer. ¿Por qué? Por una mala planeación en muchas ocasiones. Yo les comento ejemplos de empresas que he tenido la oportunidad de citar, por ejemplo, en México, en las cuales ellos me decían: mira, Francisco, nosotros los primeros proyectos planeábamos con 9 horas de trabajo de nuestros empleados, y con 9 horas, si decíamos que íbamos a demorarnos 3 meses, nos demorábamos 6. Dice, después aprendimos, y gracias a la implementación de herramientas que nos permitía medir el trabajo de los empleados, llegamos a la conclusión que cada día un empleado nuestro trabajaba de manera efectiva 5.8 horas. ¿Sí? En realidad, el 66-70% de la jornada laboral que tenga es un efectivo que trabaja. Con ese dato que levantamos, comenzamos a planear los siguientes proyectos, y los siguientes proyectos, con la planeación no colocando un empleado trabajando 9 horas, sino 7 o 6.5, con el valor que sea, dijimos nos demorábamos 10 meses, y nos demorábamos efectivamente 10 más o menos 2 semanas. Y entonces eso permitió también que el cliente tenerlos más satisfecho, el externo, porque le decía que en ese tiempo le iba a entregar esto de manera planeada, y a los empleados también, porque no estábamos subplanificando o subvalorando el trabajo que había que hacer. Entonces, cosas como tan sencillas como esas es lo importante cuando yo pienso en el cliente. No solo piensa en el cliente externo, que es el que paga, sí, está bien, pero piensen en el cliente interno, que es el que soporta la organización, el que le da vida, que se tiene que empoderar de la empresa para poder llevar a cabo a buen término todos esos proyectos que tenemos en la organización. Nos encontramos un conjunto de no conformidades en las auditorías, y la que más encontrábamos no conformidades era en la medición. El tema de medición es un tema complejo en la industria del software, por eso les hacía un pequeño paréntesis relacionado con medición. Y otro tema es la institucionalización. Es decir, los procesos se definían pero no se institucionalizaban. De institucionalización hay una cantidad de definiciones en la literatura, pero hay una que a mí siempre, la leí la primera escuela que se me quedó y la que siempre comento: hacer de una práctica un hábito. Es institucionalizar. Cuando tú ya una práctica que está establecida en un proceso lo conviertes en un hábito, ya no hay necesidad, tú lo tienes tan interiorizado que ya lo haces de manera natural. ¿Por qué? Porque te sirve, porque es útil, porque a futuro va a aportarte cosas. Entonces, institucionalizar es hacer de una práctica un hábito, que es lo más importante que hay en el esquema del tema de procesos. Pero dense cuenta que medición e institucionalización, no conformidades con planificación del proyecto, con aseguramiento de la calidad también se daba, pero digamos que la medición y la institucionalización son los dos aspectos más, digamos, difíciles de implementar en las organizaciones. Las principales no conformidades respecto a la norma, por ejemplo, nos encontrábamos de que no había un método de estimación establecido de manera formal, es decir, se estimaba, sí, pero si decía el gestor de proyecto que siempre estimaban, no se sabía estimar luego. Es decir, si el gestor de proyecto levantaba el dedo y soplaba para este lado, decía que era 50, pues se estima de esa manera, pero es formalizar el método. Para si se va esa persona que estima, otro vaya, levante el dedo y sepa que si sopla por este lado tiene que planear de esa manera o estimar de esa manera, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de formalizar. No significa que no se haga la práctica, sino que no está establecida de manera formal con el fin de que si falta la persona, otro pueda cumplir ese rol, ¿de acuerdo? Tenemos también seguimiento y control de los procesos establecidos, relación de métricas con objetivos de negocio, pruebas de aceptación del producto, digamos que eran principales no conformidades respecto a las normas. Principales puntos fuertes de las organizaciones a la hora de llevar la implantación de esa norma en sus organizaciones
era implicación y compromiso de toda la organización. Un esquema, el implantar o utilizar, apropiarse de un esquema o un estándar, una norma, implica que todos los que participen estén directamente involucrados. Cuando yo voy a implantar una norma, lo hago mal si lo dejo a la gente de calidad que haga la implantación. La gente de calidad puede llevar la batuta del trabajo, pero si no se involucra a todas las personas, indudablemente lo que haga la gente de calidad está llamada a ser tirado al bote de basura porque no lo van a seguir. Y uno de los factores de éxito, un factor de éxito que existe para la implantación de normas es la participación de todos los empleados. Si yo voy a modificar o quiero refinar el proceso de pruebas, pues tengo que invitar a la gente que hace pruebas para que ellos aporten, direccionen, digan esto hay que hacerlo así. Y si yo como la persona de calidad tengo que aportarles algo más porque veo que les está haciendo falta una práctica, se los aporto, lo discutimos, lo conversamos, lo socializamos, planteamos qué posibles mejoras le puede traer eso a la organización y se deja descrito en la definición del proceso. Si tú no involucras a las personas que están en la organización para la definición y implantación de modelos de calidad, ya estás empezando con el pie izquierdo. O sea, hay que involucrarlos a todos, porque al final que nos interesa que las personas utilicen el modelo, se apropien de ellos, hagan un empowerment del modelo. Si no los incluimos, lo primero que van a decir es, no, eso yo lo veo lejano a mí, y al verlo lejano no lo utilizo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un aspecto fundamental que hay que considerar cuando llevamos a cabo mejora y calidad de procesos. Muy bien. Digamos que eso era lo que tenía por contarles. Todo esto que les he contado está en este artículo, en esta revista. Es importante colocarlo porque al ser un nuevo modelo de certificación, en este caso en madurez organizacional, nosotros lo colocamos, toda la experiencia, el modelo y la experiencia de la aplicación, lo colocamos a discusión en esta revista, que es la revista más importante a nivel mundial de estándares en computación. Entonces, digamos que está desde la perspectiva resumida ahí, en el Computer Standards and Interface, y hay algunos libros de referencia que son los mismos que había mostrado Moisés anteriormente. El modelo de madurez de ingeniería del software, que es un libro que hemos creado desde ANOR para explicar toda la norma y para dar elementos de apoyo a cómo implementar las normas la norma en las organizaciones. El modelo para el gobierno de las TIC basados en las normas ISO, que también es un libro que ha sacado ANOR, donde da una idea. Ese libro es muy interesante porque no es un libro de descripción de normas, es un libro que muestra de manera resumida la norma, cada una de las normas. Estamos hablando de todas las normas ISO relacionadas con TIC, 27.000, 20.000, 15.504, las muestra de manera resumida y después haces un desglose desde la experiencia de empresas y de personas que han trabajado con ella en la implantación de la norma. Entonces, ahí no van a encontrar las normas, ahí van a encontrar es un breve resumen de la norma en el segundo libro y experiencias de aplicación de esa norma. Por eso ese libro es muy interesante. Y el libro de calidad de sistemas de información, pues que lo que habla y resume no solo estos temas, sino amplía otros temas que son importantes considerar cuando se voy a involucrar elementos de calidad o aspectos de calidad en las empresas desarrolladoras de software. Muy bien, eso es lo que tenía. Creo que por ahora no hay preguntas. Entonces, esperaré las preguntas.